presidente López Obrador ha dicho que son falsos los señalamientos del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken de que hay territorios de México controlados por el crimen organizado y como nos decía Héctor Aguilar Camín antes de entrar aquí a la emisión de Es la Hora de Opinar, también hay algún tipo de declaraciones de ministros de culto, de sacerdotes católicos. Del arzobispo de Morelia. Del arzobispo de Morelia, que dice que, pues sí, efectivamente están controlados. Ahora, yo no sé qué piensas tú, Jorge, pero pues yo creo que un presidente siempre tiene que negar eso, ¿no? O sea, no veo a un presidente de México que diga, ¿saben qué? Sí, tiene razón Blinken, tiene razón el arzobispo de Morelia, y la verdad es que ya perdimos el control de ciertos territorios, ¿no? Yo creo que en efecto ningún presidente puede aceptar eso, aunque hay que recordar que a su manera Salinas, Zedillo y Fox aceptaron que había partes muy pequeñas, sin duda, de los altos de Chiapas y de las cañadas y de la selva andona que no controlaba el Estado mexicano porque lo controlaban los zapatistas. Claro, porque el Estado mexicano estaba de acuerdo en permitirles controlarla. De acuerdo, pero en fin, siempre hay partes del territorio de un país donde pues hay menos Estado y más Estado. Esto sucede en todas partes y en México, pues, en efecto, también sucede y no lo puede reconocer fácilmente un presidente. Ahora, la pregunta que yo creo que se hacen los norteamericanos y la Iglesia y muchísimos mexicanos nos la hacemos, es si el narco controla más territorio que antes y si esto es más grave que antes o si en realidad es más o menos más de lo mismo, más del modus vivendi que existe en México con el narco desde tiempos, pues no sé si memoriales, pero por lo menos desde los años 70. Yo no lo sé, se habla mucho del poder de fuego, de cuántos sicarios hay en total, de cuántas fronteras, dice el obispo de Morelia, las fronteras entre los estados y las fronteras del país con Estados Unidos y con Guatemala, que si los vacíos de poder son mayores que antes. Todo esto creo que son preguntas válidas. Yo no tengo la respuesta. No creo que López Obrador tampoco la tenga. Sí. Por más de que tenga su gabinete de seguridad cada mañana a las 6. No sé si el ejército tenga una idea muy clara, porque hay muchas tierras de nadie donde no controla el ejército, pero el narco tampoco necesariamente tiene interés en controlar. Ahora, si se mete el ejército, el narco resiste, o si se mete el narco a ciertos territorios, el ejército resiste. Pues sí, es una situación muy complicada que no es fácil de decir. Y yo creo que por eso Blinken, pues ya un poquito acorralado, como dijo Ebrard, pero sabiendo también que su margen era cada vez menor, pues sí, tuvo que decir, pues sí es cierto, hay partes que estos mexicanos no controlan. Pero entonces parecería, Héctor, que más que preguntar, oiga, hay territorios ocupados por el crimen organizado, va perdiendo territorio, digamos, el Estado mexicano frente al crimen organizado, o va ganando, no sé. Bueno, me gusta el matiz que haces, sí, porque una cosa es el narco, que es una realidad, sí, y que implica una realidad territorial, sí, también de control, y de guerras por ciertas plazas, por ciertas rutas. Y otra cosa es el crimen organizado. Totalmente. Yo, en términos del narco, probablemente puede no haber cambiado mucho, digamos, respecto de hace 15 años, en el sentido de que haya dos cárteles grandes que están peleándose y provocan una buena cantidad de los homicidios. Probablemente son más importantes en términos de los homicidios que provocan que en términos del control territorial que provocan. Pero cuando pasas al crimen organizado, yo sí creo que ha habido una enorme, no pequeña, una enorme pérdida de capacidad del Estado
de los gobiernos, el federal, los estatales, los municipales, de proteger a sus ciudadanos de la captura que hacen de sus vidas cotidianas, de sus negocios, de la actividad de las regiones, de los pueblos, no con el narco, sino con el derecho de piso, que me parece a mí la extorsión cotidiana al pequeño negocio, al taxista, a las iglesias en Celaya, sí, les cobran derecho de piso. De manera que si piensas en el crimen organizado, me parece que el Estado mexicano ha perdido una enorme cantidad de territorio. Y si sumas el crimen organizado con el territorio del narco, me parece que es una situación muchísimo más crítica de lo que era, vamos a decir, en 1985, cuando mataron a la gente de la DEA Camarena y hubo la gran ofensiva primera de la DEA eficaz contra el gobierno mexicano, o cuando Fox mandó a hacer el operativo sobre Laredo de México Seguro. Creo que ha avanzado muchísimo el crimen organizado sobre la sociedad y el narco me parece que se mantiene en condiciones muy potentes todavía, en capacidad de controlar sus espacios para pasar la droga, que también se ha vuelto cualitativamente distinta porque el fentanilo representa una droga mucho más mortífera, sí, que todas las que hayamos tenido antes. Entonces, también desde el punto de vista cualitativo, el narco ha empeorado. Sí creo que lo que dice el obispo de Morelia, don Carlos Garfias Merlos, está apuntando a una realidad donde él desde Morelia se siente sitiado por esto, porque dice, está el crimen organizado, en el sentido del crimen organizado, no solo el narco, sí, en las fronteras norte, en la frontera sur, y dice, y en la frontera de Michoacán con Guanajuato, de Michoacán con Guerrero, de Michoacán con Jalisco. Entonces, él vive como en una especie de isla en Morelia, relativamente segura, rodeada completamente por la posesión territorial del crimen organizado. A los obispos de Guadalajara lo han retenido varias veces. La iglesia tiene unos informantes quizá más refinados y más reales de los que puede tener el gobierno o incluso la DEA, porque lo recupera de sus párrocos, de sus fieles, a veces de los propios narcos, que son católicos y que se confiesan con ellos, en fin, o que les van a pedir absolución o que cooperan con sus parroquias. De manera que saben bien de lo que están hablando. Sí, sin duda. Javier, viejo tema, por cierto, sí, ¿no? De la ciencia política, ¿no? Sí. El crimen organizado, principal competidor del Estado, ¿no? Ah, bueno, sí. Claro. Además, no, pues, no como tal, yo te diría, porque yo no creo que el crimen organizado tal cual, como crimen organizado, pretenda tomar el lugar del Estado. Le conviene un Estado débil. No creo que su intención sea... pero en el sentido de que te cobro impuestos para protegerte. Y la protección es de mí mismo, ¿no? De acuerdo, hay una evolución ahí, sí, pero yo diría que era inevitable la reacción del presidente, sí, como lo plantea el secretario de Estado, que lo plantea sin matices, y ante un planteamiento de ese tipo sin ningún matiz, pues la respuesta es también sin un matiz. No es cierto, ¿no? No es cierto. Y yo creo que con razón una respuesta de ese tipo. Creo que hay que poner la declaración del secretario de Estado en el contexto de la frustración que hablábamos después de más de 6 años de una relación bilateral que no ha sido atendida tal vez como debería de haber sido atendida. Pero para mí el cambio clave, ya han salido muchos matices, yo agrego otro matiz más, es la presencia política del crimen organizado. Claro. Yo diría que es muy distinto muy importante. Tener un grupo de crimen organizado que extorsiona, tener un crimen organizado que secuestra, tener un grupo de narcotraficantes que quiere controlar una ruta o una plaza, ¿sí? Eso es un cierto tipo de problema. Otro problema es cuando el candidato a la presidencia municipal es alguien de ellos. Claro. De manera muy directa y gana una elección. Sí. Gana una elección. Y luego, con el apoyo de ellos. Gana una elección. Un poco con el apoyo, igual era simpático, carismático y tenía un buen proyecto. Sí, también. Sí, cierto. Es que nos excluyen. Y luego construye una escuela y pavimenta el camino. Pero también está...
¿Cómo combates eso? Eso sí es un cambio radical. Hablamos en su momento, no me acuerdo, tú lo dijiste en su momento, creo que fue cuando la captura de Ovidio, de que cuando quiere el Estado, puede el Estado. Sí, sí. Eso habla de un control. Sí. Tal vez el reto es que tal vez no puede en todos lados todo el tiempo. Y nada más puede cuando quiere en ciertos lugares, en ciertos momentos. Tal vez es un problema de recursos, en fin. Pero a mí me queda claro que este tema de su involucramiento político a nivel local, no para hacerse del control de la policía local, no, para controlar el municipio, sí. pero que al mismo tiempo gana una elección y construye la escuela. Sí, sí. Es un reto muy distinto que no implica el uso de la fuerza, ¿no? Híjole. O apoya la elección de alguien Claro. que va a acabar siendo, sin ser narco, su representante y va a acabar gobernando Coludido. para el narco o para el crimen organizado. ¿Querías decir algo, Jorge? Sí, simplemente que también hay que tomar en cuenta cuando Blinken y Estados Unidos dicen esto, parte es producto de sus políticas con relación a México. Por ejemplo, si quieren que López Obrador utilice al ejército para detener a los cubanos, haitianos, venezolanos, ecuatorianos, etcétera, 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 pues no hay ejército para todo. Y si les parece bien o son indiferentes a que López Obrador use el ejército para construir trenes, aeropuertos, sucursales bancarias, las aduanas, los puertos, etcétera, bueno, pues entonces les parece bien que no se quejen de cuando resulta que no puede controlar todo el territorio que antes, porque el único instrumento que hay para controlar es el ejército, no hay más. Ahora, también cuando López Obrador, yo veo las fotos en los periódicos, manda a los pobres soldados a quemar sembradíos de marihuana en la sierra, cuando es legal en la mitad de Estados Unidos, prácticamente legal en México, etcétera. ¿Para qué? Bueno, pues si los campesinos quieren cultivar para el show, pues sí. Pero el show incluye un enfrentamiento a veces con los campesinos. Incluye utilizar recursos. ¿Para qué? Y además son soldados que no dedicas a otras cosas. Exacto, exactamente. Bueno, ahora sí vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar a hablar de otra división del PRI. El PRI se va dividiendo, cada vez se va haciendo más chiquito. Regresamos en un momento más.